¿Era Jesús un rey que intentaba recuperar su trono? De ese modo, cuando María Magdalena llega a Francia con el receptáculo de la sangre de Cristo después de la crucifixión, ¿llevaba consigo a un descendiente de la casa real de Israel? ¿O era simplemente que la Magdalena era en sí misma el recipiente de la sangre de Cristo? En otras palabras, si el heredero de Jesús fuese a salir del vientre de María Magdalena, ¿era María Magdalena la mujer de Jesucristo? En cualquier caso, ¿por qué la descendencia de Jesús, si es que la hubo, huyó a Francia? Curiosamente, Francia era un refugio idóneo. En todo este área de Europa existía una comunidad judía firmemente arraigada. Una comunidad que se regía a sí misma y tenía su propia casa real. Si la Sang-Ral, la descendencia de la casa de David, huyó hacia Francia, podrían desvelarse muchos misterios sobre la historia de este área. Esto explicaría por qué la Iglesia reconoció a los merovingios como reyes por derecho divino. La Iglesia no habría hecho nada parecido si no hubiese considerado a la dinastía merovingia reyes por derecho divino, asegurando su supervivencia después del asesinato de San Dagoberto, con la protección de los caballeros templarios, guardianes del Santo Grial y de su familia. Nos encontramos ante una teoría seductora, una hipótesis que se remonta al mensaje del manuscrito hallado por Saunier. Este tesoro pertenece a Dagoberto II Yasion. Podemos ver por qué una idea como esta, que fue compartida por un grupo reducido, podría haber sido muy peligrosa como para ser compartida con los demás. Y debía ser guardada como un conocimiento secreto, solis sacerdotibus, solo para los ya iniciados. La historia de Berenger Saunier salió a la luz a principios de la década de los 60. Sin embargo, no era más que una colección de rumores, y el elemento más importante era un tesoro escondido. Durante el comienzo de nuestra investigación a finales de los años 60, la gente asumía automáticamente que yo también buscaba el tesoro. Quienes buscaban el tesoro me seguían de cerca constantemente, cosa que yo no sabía. Y si me veían prestar demasiada atención a un lugar u objeto, estos no tardaban mucho en recibir su visita. Por ejemplo, la lápida de la dama de Blanchefort era de piedra blanca, rectangular e intacta cuando la visité en 1971. Días después alguien quiso levantarla y la rompió en pedazos. Hoy incluso se han perdido algunos de esos pedazos. La tumba que pintó Poussin fue ignorada hasta el año 1971, fecha en que me fijé en ella. Ese mismo día alguien intentó profanarla, y trágicamente hoy en día esa tumba ya no existe. Sin embargo, antes incluso de que yo llegara, los cazadores de tesoros ya habían sembrado el caos, y el pueblo se había visto obligado a poner una ley contra esta insensata búsqueda de tesoros. Folie interdite. Prohibido cavar. La avaricia resulta ser una baja pasión para mucha gente, y la historia de Saunier ha atraído a más miembros de esta repugnante cofradía de indeseables. Pero esta historia nos ha guiado a través de los fascinantes recovecos del pasado, hacia la seductora teoría de un posible matrimonio entre Jesús y María Magdalena. No es de extrañar que en 1982, cuando enuncié la teoría de la sangre sagrada y el grial, atrajera una atención inmediata. Sin embargo, debo insistir una vez más en que la idea no es más que eso, una idea, una hipótesis que no ha sido probada. Considero que estos asuntos, como en cualquier otra creencia, se basan en la opinión personal. Uno mismo puede elegir creer en el diablo o no. Uno puede pensar que María Magdalena era la mujer de Jesús o no. Podemos elegir pensar que la tierra es plana o no.
Hoy podríamos preguntarnos por qué se ocultaba el conocimiento. El conocimiento es poder, no solo en lo místico o mágico, como pudo haberlo sido para nuestros ancestros. Incluso hoy en día el conocimiento es peligroso. La bomba atómica fue fruto de un secreto, y eso les permitió ganar la Segunda Guerra Mundial. Ciertas informaciones secretas se transmiten de generación en generación, en gremios artesanos o en órdenes secretas. Y nosotros hemos encontrado una de estas órdenes secretas. La Orden de Sion. Como bien sabemos, en las proximidades de Rennes-le-Château se encuentran dos castillos asociados a la Orden de los Caballeros Templarios. Cada uno de ellos está edificado en la cima de una montaña. Y por supuesto, Rennes-le-Château también se encuentra en la cima de una montaña. Visibles entre sí, estas tres montañas forman un fascinante triángulo, en el que la distancia entre Vesoul y Rennes-le-Château es igual a la existente entre Vesoul y Blanchefort. Los ángulos también son significativos: 36 grados, 72 grados y 72 grados. Un triángulo muy preciso. Y la superposición de 5 triángulos iguales a este forman la figura de un pentáculo. Y volvemos a encontrarnos con esta figura, 3 de cuyas esquinas son las cimas de estas 3 montañas. Pero ¿qué hay de las otras 2 esquinas? Increíblemente también aquí hay 2 cimas de montañas naturales. 5 montañas en perfecta simetría. Un pentáculo gigante, natural, pero tan exacto que parece haber sido dibujado. La posibilidad de encontrar 5 montañas dispuestas de esta manera es igual a los movimientos de Venus, literalmente astronómica. Desde el primer momento en que esta disposición pentagonal fuera descubierta, y no podemos precisar exactamente cuándo ocurrió eso, pero desde ese momento, este lugar ya fue reconocido como un lugar de una importancia sagrada, un lugar bendito. Conscientes de esta perfección divina, estos hombres que poseían ese conocimiento secreto, los sacerdotes iniciados, intentaron rodear todo este lugar con un templo invisible, cuya estructura se encontraba dictada por la disposición de las montañas. Esta figura es tan extraordinaria que era considerada con reverencia y temor por los antiguos como la representación de la armonía divina del cosmos. Las líneas que conforman los lados del pentáculo se dividen en proporción armónica, creando lo que se ha dado en llamar división dorada. Aquí tenemos una impresionante estrella de 5 puntas en el mapa. Las montañas definen distancias exactas, como las que existen desde cualquier punto a su intersección contraria, y extrañamente esa misma medida separa a las iglesias de Rennes-le-Château y Rennes-les-Bains. Podría tratarse solamente de una coincidencia interesante, pero mirad. Esa misma distancia separa a las iglesias de Rennes-le-Château y Campagne-de-Sirod. Quizás otra coincidencia, pero es también una coincidencia que la misma distancia separe a las iglesias de Luc-Sirod y Serres, Arquet y Pérol, Arquet y Terol, Terol y Saint-Salver, Antognac y Roquetaillade, Bourriès y Creux, Laval y Saint-Just. Y que a su vez separa a la Iglesia de la Esperanza de las de Custosa, Graney, Saint-Ferriol y Les Saucy. Esto ya no es una coincidencia, esto ha sido un esfuerzo consciente e inteligente. Sin embargo, aunque la repetición constante de una distancia fija entre estructuras sea notable, no es más que una pequeña parte de la inmensa labor acometida. Esta iglesia, situada en el pueblo de Esperanza, está a la misma distancia de las otras 4, que se encuentran dibujadas en un inmenso círculo, sobre la cual Esperanza es el centro. Y sorprendentemente, también existe otro orden escondido dentro de ese inmenso círculo. Esta línea define la distancia entre Custosa y Graney, una distancia escogida con meticuloso cuidado. Una vez más nos encontramos con el pentáculo místico. Esta vez no se encuentra formado por las cimas de las montañas, sino que ha sido cuidadosamente construido por el hombre.
Sin embargo, más notable aún, es el que hayamos encontrado la relación entre esta maravilla en los Pirineos y esa pequeña isla en el mar Báltico. Bornholm es un área pequeña y definida, sus iglesias no son numerosas. Sin embargo, mirad. 2 iglesias y un islote pequeño que forman la línea de control, que por increíble que parezca, determina la misma geometría. Aquí el pentáculo es más complejo y sutil. Para explicar claramente esta maravilla escondida, debemos acercarnos a ella paso a paso. Me encuentro en el centro de la isla de Bornholm, en su parte más elevada. Con el paso del tiempo aquí han crecido árboles. Pero antes yo habría podido ver desde esta cima a 2 iglesias que estaban perfectamente alineadas. Klemsker y Ritsker. En esta dirección está la iglesia de Ibsker. Y aquí, la iglesia de Blitzker. Y todas ellas se encuentran directamente alineadas a través de este punto. Adicionalmente, las líneas creadas por las distancias entre estas iglesias se interceptan en proporción exacta con la división dorada. La belleza del diseño geométrico es realmente notable. Desde el mismo lugar, la distancia a la iglesia de Pulsker es exactamente la misma que existe con la iglesia de Ibsker. Y lo que es más sorprendente, la distancia entre Pulsker e Ibsker es exactamente la mitad de la distancia entre Ibsker y Prutsker. Aquí se encuentra una de las iglesias más importantes e interesantes de Bornholm. Esta es Osterlars. Es una magnífica iglesia redonda, igual a las Capelli Militium templarias. En Bornholm existen 4 iglesias redondas, y son iglesias únicas. Y no solo en Bornholm, sino también en Dinamarca. Son especiales. Y ahora veremos por qué son tan especiales. Osterlars se yergue justo en el centro de esta geometría, como una araña en el centro de su red. Al otro lado de la isla se encuentran Nilars.